gracias a vosotros y a vosotras que sois el motor para hacer este tipo de jornadas. Yo os voy a hablar de las vacunas. Porque damos mucho la tabarra con esto, ¿verdad? Vale. Para hablaros un poquito de este tema, os he traído una foto realista del sistema inmune. Entonces, podéis ver en la imagen unas especies de naves, unas polillas, incluso ahí abajo alguien con la boca muy abierta, como una especie de guardia civil, que están haciendo una serie de maniobras con el objetivo de intentar frenar a esos microorganismos, esos bichitos que están en la base de la foto, para evitar que entren en nuestro organismo y nos generen un daño o una complicación grave. Y como bien ha dicho Esther, a mí me conocéis porque a veces en el desarrollo de esta enfermedad pues surgen una serie de complicaciones e inevitablemente tenéis que ingresar en el hospital pues, para poder manejarlas de forma correcta. Y es que la complicación más frecuente en vuestra enfermedad son las infecciones. Y estas infecciones pueden dar cuadros graves que necesiten una actuación rápida, segura, y esta se da en el medio hospitalario. ¿Y por qué vosotros sois más vulnerables a este tipo de complicaciones? Pues hay una serie de factores. Algunos dependen de vosotros mismos, pues vuestra edad, vuestra fragilidad previa, vuestras enfermedades, además del mieloma, como puede ser la diabetes, enfermedades autoinmunes. Todos estos factores hacen que ese sistema inmune esté ya un poquito debilitado y entonces no reaccione tan rápido y tan fuerte a esta invasión de estos microorganismos en nuestro cuerpo. Luego está la propia enfermedad. Como os ha contado mi compañera Paula, el origen de la enfermedad está en la célula plasmática, que es una célula muy importante de este sistema inmune y es la encargada de fabricar esos anticuerpos, que son las moléculas que van a actuar en gran fuerza para controlar esas infecciones. Entonces, estas células tienen características malas, no funcionan de forma adecuada, entonces no van a establecer esas correlaciones con otras células que forman parte del sistema inmune. Y luego, por otro lado, esos anticuerpos ni tienen esa funcionalidad correcta ni tampoco se sintetizan en la cantidad suficiente para hacer frente a estas infecciones. Luego, otro factor importante son los tratamientos que pues, nos administran. Al final son muy potentes para la enfermedad, nos ayudan a controlarla, pero inevitablemente tienen efectos secundarios y actúan sobre las células buenas del sistema inmune. ¿A quién no le ha provocado una bajada de los neutrófilos la lenalidomida y se ha tenido que ajustar la dosis, suspender durante una semana o incluso poner esas inyecciones que ayudan a la médula a estimular su producción? Luego, tratamientos como el bortezomib, por el propio mecanismo de acción del medicamento, pues hace que sea más, aumente el riesgo de padecer infecciones por virus tipo herpes. Luego, tratamientos como es el daratumumab, que son anticuerpos monoclonales, actúan a distintos niveles de esa organización del sistema inmune, haciendo que este sea menos eficaz. Y también otros tratamientos que actualmente estamos utilizando bastante con vosotros, como son los anticuerpos bioespecíficos, tienen esta misma función. Actúa sobre células buenas del sistema inmune, las deja así un poquito atontadas, entonces no van a responder de forma adecuada cuando ese microorganismo invada nuestro cuerpo. Y hay que tener también en cuenta que los pacientes con mieloma múltiple que se someten al trasplante, al final es como una especie de reseteo de ese sistema inmune y hasta que esa médula ósea que nos vuelven a infundir, vuelve a ocupar su espacio y vuelve a establecer esas interacciones que nos sirven como mecanismo de defensa, pues vamos a tener ese periodo de vulnerabilidad en la que es muy importante pues, evitar estas complicaciones infecciosas. Entonces, el tipo de infecciones más frecuentes en los pacientes con mieloma múltiple vamos a distinguirlo por las localizaciones. La mayoría de los cuadros y de los ingresos hospitalarios suelen ser por infecciones en el tracto respiratorio, las neumonías o las bronquitis. Luego también se encuentran las bacteriemias, que es cuando identificamos a la bacteria en la sangre y entonces nos da un cuadro muy grave con afectación ya generalizada. También está la celulitis, infecciones en partes blandas. Luego, si nos centramos en los microorganismos responsables de estas infecciones, pues los más frecuentes son las bacterias. Luego le siguen los hongos y por último los virus. Entonces,
Entonces, ¿qué medidas preventivas utilizamos ya desde la consulta cuando tenemos ya el diagnóstico establecido y ya vamos a empezar un tratamiento activo? Pues tenemos tratamientos orales. La mayoría de vosotros tenéis en vuestro tratamiento crónico la ciclovir y ya sabéis que es para protegeros de infecciones para el herpes, el citomegalovirus o el virus varicela zoster. Luego, algunos de vosotros, que esto ya depende un poquito de las características pues, de la enfermedad, de los tratamientos previos que hayáis recibido, pues incluís en ese tratamiento el Ceftriaxone Forte. Y esto nos ayuda a protegeros de una infección por un hongo que se conoce como neumocistis. Y luego ya estos son un número reducido de pacientes, depende también mucho de las infecciones bacterianas previas, pero puede ser que en el ciclo del tratamiento en el que sois más vulnerables y os bajan más las defensas, a veces pues Esther os manda a tomar un antibiótico a días alternos para intentar protegeros en esos días de mayor vulnerabilidad para evitar pues, este tipo de infecciones. Luego, tratamientos intravenosos, pues las famosas inmunoglobulinas. Algunos de vosotros venís cada 3 o 4 semanas a colocaros en una bomba unas botellitas que lo van recambiando cada poco y esto al final son anticuerpos que suplementamos porque, como os he dicho antes, vuestra enfermedad no permite tener niveles adecuados de estas inmunoglobulinas para hacer frente a las infecciones y entonces nosotros nos encargamos de suplementarlas. Y luego, la tercera medida preventiva que tenemos son las vacunas. Las vacunas son un medicamento que lo que nos permite es producir una activación del sistema inmune igualando a la que se daría si nos ponemos en contacto con el microorganismo del cual nos queremos defender. Entonces, lo que hacemos es infundir una molécula, ahora os explicaré, dependiendo del tipo de vacunas, cada tipo, pero al introducir esta estructura en nuestro organismo, activa nuestro sistema inmune, establece esas conexiones y se van a formar una serie de células, moléculas, proteínas que se van a quedar en nuestro organismo en primera línea para que cuando nos volvamos a enfrentar a ese bicho, por así decirlo, pues ya estén preparadas y actúen rápidamente de tal forma que no nos van a proteger de que se desarrollen cuadros graves o que incluso la infección pues sea con unos síntomas muy leves y que se pueda manejar de forma ambulatoria sin ningún problema. Entonces, el tipo de vacunas que tenemos, pues la primera pone vacuna inactivada y es que está formada por la estructura entera del microorganismo, pero por mecanismos químicos somos capaces de matar al bicho. Entonces se nos va a inocular ese microorganismo muerto, no va a tener capacidad de replicarse, multiplicarse en nuestro organismo, no nos va a dar la infección, pero va a estimular ese sistema inmune para que genere esas células y esas proteínas que se van a quedar ahí un poquito calladas a la espera de volvernos a poner en contacto con ese virus y así poder controlar la infección. En este tipo tenemos la gripe, la vacuna de la gripe, la de la polio, la de la hepatitis A o la de la rabia. Luego tenemos las vacunas atenuadas. Aquí también infundimos el microorganismo entero, pero no está muerto, está muy debilitado, de tal manera que cuando lo infundimos no nos va a generar la infección completa, sino una serie de síntomas, pero esa acción de tener ese microorganismo inoculado va a estimular mucho el sistema inmune para el mismo objetivo. Activar esas células y esas proteínas para que cuando volvamos a tener relación con ese microorganismo con toda la fuerza porque está vivo y está haciendo daño, nuestras defensas hagan el efecto y nos protejan de complicaciones más graves. Luego el tercer tipo es una vacuna basada en un vector vírico. Este es un poquito más complejo porque nuestro objetivo es introducir el material genético dentro de nuestras células para que éstas transformen esa información y sean capaces de producir una proteína específica de ese microorganismo. ¿Y cómo podemos meter ese material genético dentro de nuestras células? Pues inoculando un virus que es bueno, que no genera ningún tipo de infección, pero que al introducirse en nuestro organismo va a ir infectando esas células para ir introduciendo ese material genético y que nuestro propio organismo fabrique esa partícula y lo mismo, active el sistema inmune. Es el mecanismo que utilizaron para fabricar la vacuna del ébola. Y luego, por último, tenemos el método que utiliza subunidades. En este lo que vamos a coger es un fragmento específico del microorganismo, ya sea una proteína,
la cápsula que envuelva el virus o la bacteria. Entonces lo que vamos a hacer es inocular esa estructura y va a generar una activación del sistema inmune, pero como muy específica de ese germen, porque le estamos infundiendo la característica más propia de ese microorganismo. Entonces va a generar una activación del sistema inmune muy potente para que cuando volvamos a ver ese microorganismo con la estructura entera, reconozca esa partícula específica y rápidamente le ataque y le destruya. En este tipo de vacunas tenemos la tosferina, el meningococo, el neumococo, el Haemophilus influenza, la vacuna del herpes zóster o la de la hepatitis B. Y luego, por último, es aquellas que utilizan material genético. El material genético del microorganismo, para lo mismo que os he explicado con la vacuna del ébola, sin utilizar nada de vector, pues introduce en nuestro organismo y las propias células de nuestro cuerpo van a producir o van a transformar esa información para generar esa partícula que nos va a generar una respuesta inmunitaria para el microorganismo que nos para el cual nos quiere defender. Entonces es la vacuna que más se ha hablado en los últimos años y es la del COVID. Entonces, estos son los distintos tipos de vacunas que tenemos, pero no todos nos sirven para los pacientes con mieloma, porque, como he dicho al principio, nuestro sistema inmune está debilitado, entonces no todas van a ser seguras. Tenemos que vacunarnos con opciones seguras y eficaces. Para ello utilizaríamos las vacunas inactivadas, las recombinantes, polisacáridos o combinadas, que son esas penúltimas que os he explicado, que solo utilizamos una estructura del microorganismo, pero es muy específica, y luego las vacunas con material genético. Estarían contraindicadas las vacunas sin activar, las atenuadas, que al final infundimos un virus o una bacteria debilitada, pero vosotros ya tenéis un sistema inmune muy debilitado y eso generaría la activación de una infección y complicaciones graves. Y en este tipo de vacunas, que no os lo he dicho antes, la más característica es la triple vírica. Entonces, ya sabéis que nosotros nos guiamos mucho por los estudios, por reuniones de expertos, consensos, para luego poder aplicar todos estos conocimientos en la consulta o en la planta de hospitalización. Entonces, aunque vuestro sistema inmune esté debilitado y no tengamos el mejor resultado o la mejor inmunización con estas vacunas, sí que se ha demostrado que una inmunización parcial en vosotros también es efectiva para intentar controlar esos procesos infecciosos y que sean mucho más leves y evitar el ingreso hospitalario. Y es que lo hemos estado viendo en los últimos años, pues con la pandemia, el estudio tan amplio que se ha hecho con la inmunidad del COVID, las vacunas en pacientes hematológicos, y en los últimos años, tras la comercialización de la vacuna del herpes zóster, también se ha podido comprobar que son vacunas beneficiosas para protegeros de estas infecciones que pueden ser muy complicadas. Entonces, aunque sabemos que puede haber una respuesta parcial a estas vacunas, es muy importante saber cuándo os debéis vacunar para obtener la mayor eficacia y la mayor defensa de este tipo de tratamientos. Entonces, como os ha explicado Paula al principio, hay estadios que son previos al mieloma múltiple con síntomas, como es la gamapatía monoclonal de significado incierto, y también el mieloma múltiple smoldering, o aquel que no genera esos síntomas, ese daño orgánico. Entonces, ya en estos estadios os recomendamos que vayáis al centro de salud y os vacunéis. Y os vacunéis del tipo de vacunas que sabemos que os podéis beneficiar porque sois vulnerables a tener infecciones. Y luego, cuando ya tenemos un mieloma múltiple sintomático, es recomendable iniciar esta vacunación antes de iniciar el tratamiento activo. Es verdad que hay que individualizar cada caso, y a veces que la clínica es muy llamativa, hay que iniciar tratamiento lo antes posible para evitar daños mayores. Entonces no se puede hacer esa vacunación previa, pero sí que podemos encontrar un momento adecuado al inicio del tratamiento en el que nos podamos vacunar y sea igual de efectivo. Y bueno, ya sabéis que cuando nos sometemos al trasplante, como hay ese reseteo de la inmunidad, lo que hay que hacer es volver a completar todo el calendario vacunal, porque las defensas que teníamos de antes de la enfermedad, generadas por esas vacunas previas, pues han desaparecido por completo y hay que volverlas a restaurar. Entonces, ahora os voy a hablar de las vacunas que nosotros recomendamos desde consulta. Pues sabemos que las infecciones más frecuentes en vosotros son infecciones a nivel del tracto respiratorio.
Entonces, en este tipo de cuadros tenemos unas bacterias, está el Haemophilus influenza y el neumococo, que se caracterizan o se denominan bacterias encapsuladas, y sabemos que el paciente con mieloma múltiple es más vulnerable a sufrir infecciones por este tipo de bacterias. Entonces, son las dos vacunas que os ponemos ya al inicio de que es recomendable que acudáis al centro de salud para vacunaros. Luego, dentro de los virus que pueden provocar cuadros graves de neumonía o de bronquitis, tenemos el SARS-CoV-2, el coronavirus, y también la gripe. La gripe es estacionaria. Todos los años os recomendamos a vosotros y a vuestros cuidadores o convivientes que os vacunéis, porque es realmente efectiva las defensas que os genera para evitar cuadros graves de estas neumonías. Y con el COVID, al principio es verdad que hubo mucha vacunación y mucho refuerzo de esas dosis, pero parece que se puede estar quedando también como una vacuna estacionaria junto con la gripe para los momentos claves en los que esta infección está más latente en la población. Luego tenemos otra bacteria encapsulada que es el meningococo. Esta bacteria principalmente da cuadros que afectan al sistema nervioso central. Esta no es tan sistemática como las anteriores que os he mencionado, porque va a influir un poquito por las características de cada uno de vosotros y también por el calendario vacunal que tengáis. A lo mejor ya tenéis un refuerzo o una vacuna contra el meningococo y ya no es necesario vacunar, entonces se va a individualizar cada caso. Luego, dentro de otro tipo de virus, tenemos el virus varicela zoster. Este virus, desde pequeños, tenemos un contacto con él. El cuadro típico que da en una primera infección son esas vesículas pruriginosas por toda la extensión de la piel. Entonces, cuando se resuelve el cuadro agudo, lo que pasa es que este virus se queda escondido en las terminaciones nerviosas y ahí queda acantonado sin generar ningún problema. Lo que pasa es que cuando hay algún factor que hace que nuestro sistema inmune esté más debilitado, este virus se vuelve más fuerte, y uno de los cuadros más característicos cuando se produce esa reactivación es que aparezcan esas lesiones en forma de vesículas en un área determinada de nuestra piel que coincide con el área que inerva esa terminación nerviosa donde ha estado acantonado durante tantos años, y es muy característico que también se acompañe con mucho dolor. Se conoce como la culebrilla, todo el mundo sabe el cuadro del herpes zóster. Es un cuadro grave que incluso se puede extender por más áreas de la piel, no solo quedarse en la zona de esa terminación nerviosa, incluso se puede complicar con sintomatología ocular, con sintomatología a nivel del pulmón generando neumonías. Entonces también os estamos recomendando ya desde el inicio del tratamiento que os vacunéis con esta vacuna para evitaros el desarrollo de estas complicaciones. En el caso de esta vacuna hay que dar dos refuerzos, que en vuestro caso se intenta acelerar el proceso y las dosis están separadas por un mes. Luego, otro tipo de vacunas que tenemos disponibles, pues tenemos la del tétanos, difteria y tosferina, acelular, la hepatitis A, la hepatitis B. Estas ya no son tan sistemáticas, sino que va a depender un poquito de las características de cada uno de vosotros y sobre todo si estáis o no vacunados con anterioridad de estas vacunas. Entonces, para acabar, comentaros que las infecciones son las complicaciones más frecuentes en el paciente con mieloma múltiple, que os pueden dar cuadros muy graves, implican ingresos hospitalarios complejos y largos. No solo la enfermedad genera esa vulnerabilidad a las infecciones, sino también el tratamiento que estamos utilizando. Las vacunas forman parte de nuestras herramientas para intentar protegeros de esas complicaciones graves, intentar que las infecciones sean lo más leves posibles y evitar los ingresos hospitalarios. El momento más adecuado es previo al inicio de cualquier tratamiento, pero si no es posible, encontramos el momento más adecuado para que el efecto de las vacunas sea lo más óptimo posible. Y por último, que la respuesta parcial a estas vacunas sigue siendo beneficiosa para vosotros para conseguir el objetivo de que no tengáis que ingresar con cuadros graves de infección. Bueno, ponía muchas gracias por vuestra atención, no sé.